Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el magistrado Wilson Gómez, juez del Tribunal Constitucional y vicepresidente del Instituto Duartiano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, magistrado? Muy bien, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Bien. Magistrado, para nosotros es un honor contar con su presencia en Síntesis hoy. Y en el segmento anterior hablábamos de las cosas que se olvidan y nada más uno las toca cuando hay problemas. Palabras como los padres de la patria, los valores, la Constitución y eso, se olvidan y se quedan y se van perdiendo. Y a veces uno ve otros países con tanto problema por no fomentar todas estas prácticas y crear la conciencia necesaria en este sentido. Vamos a iniciar su participación hablando un poquito sobre esta ley de símbolos patrios y evolución del escudo nacional en República Dominicana. ¿Ya tenemos ley, magistrado? Aún no. Fíjese que hay una ley que trata esencialmente lo relativo a los símbolos patrios, que es una ley de 1943, la ley 360, y hay otras disposiciones que están dispersas, que datan de 1905, otras son de los años 50, y otras inclusive del año 2001, pero disposiciones que no se ponen en práctica en los términos en que las mismas establecen. Por ejemplo, esa ley que es relativamente reciente, la 201, trata sobre los útiles escolares, particularmente las mascotas y cuadernos. ¿Qué establece esa disposición? Que en las portadas y contraportadas de cuadernos y de mascotas debe aparecer un símbolo patrio o la biografía de una mujer o un hombre que haya tenido una vida de trascendencia en términos de lo que es la contribución para la consecución de la independencia nacional y su preservación. ¿Y eso es una ley? Esa es una ley que no se cumple. ¿No? No se cumple porque se elude, ¿verdad? Y entonces se coloca un escudo, a veces cuando se suele hacer, muy mínimo, en un recuadro que es imperceptible. Porque además lo primero que piden en los colegios es que se forren los cuadernos. Y si se forran los cuadernos, eso desaparece. Exacto. Sin embargo, no es porque el asunto de que se forre o no, sino porque no se cumple con la ley. No se cumple, no se hace. Y entonces, al contrario, se coloca en portada y contraportada o una figura de una mujer con escasa ropa o un individuo con tatuaje, por ejemplo. O sea, esa es la predilección de los que imprimen mascotas y cuadernos en nuestro país. Lo que nos preocupa mucho, ¿no? Porque recuerden ustedes que antes, cuando no había disposición que se refiriera a este aspecto, nosotros vimos que encontramos en la portada y contraportada o los padres de la patria o el himno nacional o las tablas de multiplicar, en fin, un elemento que contribuía a la formación del estudiante. Magistrado, y más allá de la portada o la contraportada de las mascotas, ¿no sería mejor aumentar en el currículo de estudio el amor, el respeto y los valores por los símbolos patrios? Claro. Fíjese que el propósito de ese proyecto de ley de símbolos patrios, que cursa en el Congreso, que tiene ya 10 años, en el Congreso sin ser... ¿Cuánto? 10 años. No, pero usted... Y perime una y otra vez, y no acaba de ser. ¿Y quién lo está depositando? Mire... ¿La institución, el instituto sí, lo deposita a través de un congresista? Sí, no, eso se hizo a través del Poder Ejecutivo. Ese fue un proyecto que el Instituto Duartiano articuló y trabajó en ese sentido conjuntamente con el entonces Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. Y eso se consensuó, se procuraron todos esos proyectos presentados en los últimos 30 años. Y de cada uno se sacó lo mejor, se hizo un extracto y se presentó ese proyecto. Eso fue
a la Procuraduría General de la República, ahí en el ámbito de su auditorio, concurrieron historiadores, representaciones de la Academia de la Historia, de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Instituto Duartiano, los tratadistas de la materia, todo ciudadano interesado, ¿verdad?, en esa cuestión de simbología patriótica. Bueno, se perfeccionó, ¿verdad?, y entonces se hizo un proyecto ya más acabado aún. Todavía más, ese trabajo cayó en manos del Poder Ejecutivo, de la Consultoría Jurídica. La Consultoría Jurídica hizo su aporte, pero además, luego que se estaba en el esfuerzo por la reforma constitucional, que se proclamó la Constitución en el 2010, ese equipo, esa comisión, vio en detalles ese proyecto y lo enriqueció. Y así es que definitivamente pasa al Congreso. En el Congreso ha sido objeto de supresiones y de cambios. Pero bueno, ¿qué quiere el Instituto Duartiano? ¿Qué queremos todos? Bueno, que en definitiva se apruebe. Y luego si hay que hacer algún tipo de reforma o modificación, bueno, pues se somete. ¿Y lo cambiaron tanto el proyecto? Lo han cambiado mucho, o sea, aspectos importantes lo suprimen. Inclusive la misma banda presidencial. Magistrado, ¿La banda presidencial? Sí, mire, con la banda presidencial nosotros hemos tenido la preocupación porque en los últimos 90 años ningún presidente de la República, de nuestro país, ¿verdad?, de la República Dominicana, se ha terciado la banda presidencial con el escudo correcto. Ninguno, ¿eh? ¿Cómo? 90 años. ¿Y cuántos escudos que hay? Hay un solo escudo, el escudo fue oficializado, sí. El escudo fue oficializado en 1913, pero desafortunadamente todavía prima un desconocimiento. Y entonces, con mucha frecuencia, el escudo nacional a diario aparece mal dispuesto a veces en la bandera, otras veces el escudo por sí mismo. Y entonces ese uso indiscriminado, porque tuvimos más de 20 versiones a lo largo de nuestra vida republicana, ustedes saben lo accidentado que ha sido nuestra historia, pero el presidente Noel en 1913 oficializó mediante el decreto 2376, inclusive ese decreto vino con una gráfica muy importante que fue la autoría de Casimiro de Moya, y él quiso que los dominicanos vieran en esa versión y en ese decreto ilustrado, que los dominicanos vieran la forma del escudo. Okay. De manera que, aun cuando fue oficializado en 1913, todavía hoy tenemos muchas versiones. A ver, ahí que no se tenemos, adaptan. ahí tenemos las versiones, ¿verdad? Sí. Lo que se ha encontrado. ¿Pero esos son los escudos de todos los países? No, esa es República Dominicana. Y hemos evolucionado, pero fíjese que ahí hay un escudo donde la cinta inferior baja. Ajá. Eso es incorrecto, o sea, nunca hemos tenido ese escudo, sobre todo después de 1913 que se oficializó. Esos fueron los cambios, esa ha sido la evolución desde el principio. No, pero hay algunos que son inventos también. Sí. No. No, eso es real, extraído de las tarjetas de presentación, de papel moneda, de moneda, Ajá. de timbrados en hojas de papel, bueno, en fin. Perfecto. Pero la versión última, o sea, ya la versión más acabada, Ajá. y por supuesto la versión de 1913 establece claramente que el escudo debe tener el lado azul a la izquierda, exacto, el lado rojo sí, a la derecha. Exactamente. Y inverso abajo, el Dios, patria y libertad, ¿verdad? Sí, pero la cinta inferior, Ajá. que es donde está el mayor problema, debe orientarse hacia arriba, nunca hacia abajo. Arriba. Sí. ¿Y qué significado tiene la cinta inferior? Bueno, en Porque definitiva, yo sé que cada cosa tiene su significado. Sí, pero en el caso de, por ejemplo, bueno, está el laurel, que significa triunfo, sí, la palma real, que significa victoria. Hay 4 banderas, 2 de un lado, 2 de otro. A veces aparecen 6, aparecen 3, aparecen 2. Y hay 2 lanzas que están libres. Entonces, bueno, la cinta inferior que dice República Dominicana, que fue oficializado esa versión del escudo que se orienta hacia arriba, tuvo que ser reforzada por la Constitución de 2010,
que establece muy claramente que la cinta inferior color rojo que dice República Dominicana se orienta hacia arriba. Okay. Otra precisión importante que ahí vemos, si la número 2, sí, empezando desde la izquierda, tiene la cinta hacia abajo. Sí, ese es incorrecto, sí, hacia abajo, debe ser hacia arriba. Perfecto. De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, en las últimas 2 versiones se orienta hacia arriba, como ustedes ven. Pero eso es desde 1913 que fue oficializado. Bien. Ahora es importante también una modificación que hizo la Constitución de 2010 en lo que tiene que ver con el libro de los Evangelios, que indistintamente aparecía abierto en el Evangelio según San Lucas, en otros casos según San Mateo y en otros casos según San Juan. Pero la Constitución establece ahora desde 2010 que debe estar abierto en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Okay. Cuando uno va ahí, advierte que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que definitivamente eso quedó resuelto como la cuestión de la cinta también, haciendo una precisión importante. Perfecto. A los fines de que no haya confusión. Le voy a hacer una pregunta neófita, de una neófita. La banda presidencial que utilizan en la imposición como presidente, ¿es siempre la misma? Fíjese que no. O sea, los presidentes se la llevan, sí, los presidentes la usan la de ellos, sí, los mismos, la que tienen, pero cuando se van se llevan su... Se llevan su... Claro, se llevan sí, eso le queda a ellos como una especie de souvenir, recuerdo. Okay. Si el presidente Mejía tuviera aquí, era la ñoña. Exacto. Entonces, si no se la llevan y usted me dice que en los últimos 90 años... Sí, las bandas presidenciales no han tenido el escudo correcto. Ahora va a venir un nuevo periodo, me imagino que en el 2020 lo vamos a tener correcto, ¿no? Sea quien sea el presidente, ahora ya me preocupo por el escudo. Mire, no ha valido esfuerzo en ese orden. Fíjese que en el Senado de la República, por ejemplo, todo el tiempo se exhibió una versión a lo interno del hemiciclo y en la parte externa, en la parte frontal. Diferente. Exactamente, que no estaban de acuerdo con el decreto de 1913 ni con la Constitución de la República actual. ¿Quién prestó atención a la observación? Bueno, la licenciada Lizardo, al ser presidente, ella asumió la cuestión y lo cambió. Lo cambió y lo puso en consonancia con el mandato constitucional y con la disposición de 1913. Cuando ella lo hizo, la Cámara de Diputados, pues también, ya por efecto, ¿verdad?, de lo que había ocurrido en el Senado, también hizo la adecuación. Y perfectamente ellos exhiben el escudo correcto hoy. Magistrado, esta ley, primero díganos si necesariamente se puede lograr, si vale la pena tratar de impulsar la aprobación urgente de esta ley. Claro. Por otro lado, si este proyecto tiene sanciones por el no uso, porque a mí me preocupa mucho como dominicano que tengo, vamos a decir, sé el significado y lo que pesa, el conocimiento de todos estos símbolos patrios en el futuro de las próximas generaciones, aunque ellos no lo entiendan. Me preocupa que, aprobemos una nueva ley, porque tenemos varias modificaciones y varios reglamentos y disposiciones y una ley del 1940 o de lo que sea. Pero no hacemos nada con aprobar una ley si no tiene sanciones, porque hoy debiera estar la foto de Duarte en una mascota o la bandera y no se aplica. Entonces tú dices, bueno, estamos mal, pero yo prefiero 100 veces que la banda presidencial que no se nota, como es la que no se sabe realmente, tiene mi escudo, y nadie se va a sentar por una cámara de televisión a ver eso ahí, sino hay problemas tan fundamentales que se están discutiendo como la obligación de dar cierto nivel de educación en este sentido en las escuelas y en los colegios, a nivel de la familia, inclusive yo diría que temas fundamentales no se están
aplicando. Aquí no hay que una institución te dice a ti, yo subo y bajo la bandera todos los días. Y no hay el mínimo, el 50%, tú ves un guardián con la bandera tira arriba, tratando, arrugándola para poderla subir. No hay ningún tipo de control ni de sanción. Sí. Esta nueva ley tiene sanciones para el que no la aplique, lo aplique mal. Mire, esa ley, la de 1943, que es la vigente, establece sanciones, inclusive sanciones que están en consonancia con la época en que se concibió esa disposición. De ahí que todavía hoy esa ley establece sanción para la irreverencia ante los símbolos patrios. Por ejemplo, el ciudadano que no se detiene cuando se sube o se baja la bandera en un lugar público, o cuando se interpreta el himno nacional. O al que se cae y la deja en el piso, la pisa. También. Entonces, esa simple irreverencia de continuar caminando ante ese tipo de manifestación y de hecho, bueno, está sancionado, la bandera o cuando suena el himno nacional. Exactamente, eso tiene sanción de 6 días, 1 mes de prisión y multa. Ay, pero haber sabido. Yo una vez en un partido de fútbol donde jugaba la selección dominicana y se repartieron banderitas, ¿verdad? Había un funcionario, que me voy a reservar quién es, que estaba pisando la bandera. O sea, se había caído y estaba pisando la bandera. Y yo soy muy fanática de esas cosas, muy recta en ese sentido, y le hice avisar, le digo, avísenle a fulano que no se dio cuenta, no le importó. No le importó, bueno, imagínese usted. Me hubiera encantado en ese momento ponerlo 6 días preso, de verdad, por falta de respeto. Pero eso es mayor, porque ya eso es ultraje. Cuando se destruye el escudo nacional en público o la bandera nacional, o se pisa, como usted dice, o se quema, en ese caso ya no es simplemente irreverencia, es ultraje, y la sanción es mayor, de 3 meses a 1 año de prisión y multa, y se establece que si es un extranjero, luego de cumplir la sanción, se le expulsa del territorio nacional. O sea que hay previsiones. ¿Es probable aprobar ese proyecto en el Congreso en este momento? Mire, siempre ha sido una posibilidad, la verdad que uno no se explica por qué un proyecto de esa naturaleza puede permanecer tantos años sin ser aprobado. O sea, realmente eso llama suspicacia, o sea, no se explica, no hay ninguna razón valedera, porque es un proyecto del alto interés nacional, tiene que ver con la simbología de un país, y todo el mundo sabe lo que significa en todo país una bandera, un escudo, un himno. Entonces tenemos una serie de disposiciones que están así, ¿verdad?, dispersas, y es lo que no permite que la propia autoridad identifique esas disposiciones. Y a veces la autoridad se ha visto en situaciones en las que no ha sabido qué hacer por desconocimiento de la ley, porque esa es una ley de muchos años, hay dispersión y hay sin duda una marcada obsolescencia, o sea, sin lugar a dudas, o sea, no hay una disposición como esta, acorde con los tiempos, que pueda ser aplicada, debidamente aplicada, porque este proyecto de ley prevé sanción para el responsable de una dependencia pública donde haya una bandera que no esté en condiciones de ser exhibida. Claro. O que sea ¿Qué hacer cuando las banderas están decoloridas, están rotas? Botarlas. Sí, bueno, pero hay muchas hasta instituciones que tienen las banderas. Sí, se recomienda. Lo que pasa es que una bandera vale $1,000 y pico, $2,000, $3,000, $4,000. Mire, se recomienda siempre. No puede cambiar a todos los meses. Se recomienda el retiro. Entonces, en intimidad, la destrucción. Se corta, ¿verdad? Sí, sí. Se desintegra. En intimidad. En intimidad, exacto, porque no puede ser en público. En intimidad. Se desintegra. Ahora, lo cierto es que hay un problema, y es que la propia autoridad nuestra, durante muchos años, no ha tenido conciencia de lo que significan estos símbolos. Por ejemplo, ahí quería volver al principio, si usted me permite, como vicepresidente del Instituto Duartiano. El currículo, las escuelas, los colegios privados, todos que tengan esa importancia de saber, primero, cuáles son los símbolos patrios, el respeto que se le debe dar a los símbolos patrios. Yo soy una persona que el otro día estaban probando sonido en un evento y genialmente lo probaron con el himno. Yo me paré. Claro.
Y yo no he nacido en esta tierra, pero soy dominicana y le tengo muchísimo respeto. Y yo veo que la gente no seguía así igualito. Aquí no hay esa cultura. ¿Qué hace el Instituto Duartiano por sí para meterse en el currículo, en las escuelas, que va a ser el ciudadano de mañana, que sepa y respete los símbolos patrios? Bueno, nosotros tenemos una campaña de difusión amplia de los símbolos patrios, y eso incluye la impresión de cartillas que se distribuyen profusamente, una serie de conferencias, a veces usamos los medios de comunicación social, tenemos la proyección de videos, o sea, hay todo un esfuerzo orientado en ese orden. Naturalmente, como les dije, es aconsejable que la autoridad nacional también asuma su rol. Claro. ¿Usted cree que es posible que una bandera esté pagando ITEVI? Y que al ¿Cómo? ciudadano, sí, que paga ITEVI, o sea, una bandera nacional. Usted compra una bandera nacional en cualquier establecimiento y le cobran ITEVI. Y fíjese que en la tiranía había disposiciones que libraban, ¿verdad?, exención impositiva a las instituciones que importaban tela para la elaboración o fabricación de banderas y escudos nacionales en la tiranía. Sin embargo, en estos tiempos, una persona, una familia pobre no puede pagar por más de 500 pesos una bandera nacional, que se agrava el costo con un impuesto. Eso es inconcebible e inexplicable, por ejemplo, porque el Estado tiene la obligación de proveer, ¿verdad?, esos ejemplares del lienzo nacional para que el ciudadano pueda dar cumplimiento a un deber patrio. ¿Y a los colegios públicos el Estado les da la bandera o lo tienen que comprar de sus...? Bueno, a las escuelas públicas se lo suministran, por supuesto, no con la regularidad que debe ser. Nosotros mismos tenemos que proveer muchas escuelas de bandera. Ahora nosotros hemos estado recogiendo... ¿Pero ustedes no pagan ITEVI? ¿Quiénes? No, ustedes no pagan ITEVI. Sí, claro, que nos cobran todo. Nos cobran todo. Nosotros tenemos una disposición... ¿Ustedes son una organización que está debidamente incorporada como una ONG? Nosotros no, nosotros tenemos una ley que nos constituye, y en tanto y cuanto esa disposición nos reconoció, somos una especie de corporación de derecho público interno, o sea, somos de carácter oficial desde el punto de vista de la naturaleza misma de la institución, ustedes tienen aunque con una autonomía. Ustedes tienen exención. Sí, pero sin embargo lo establece la ley, pero el impuesto interno no entra en eso, o sea, impuesto interno en definitiva hace la aplicación que ellos entienden. Y entonces el instituto No, pero paga si ustedes, yo le voy a contactar con alguien, si ustedes mandan una solicitud y piden la exención previa a la compra, entonces el impuesto interno le emite su documentación para que puedan comprar sin... Lo que pasa es que hay que hacer un trámite previo a como registrar el instituto, entonces te dan una certificación que las ONG me dicen que está funcionando bastante bien. Te da un poquito de trabajo al principio, porque no permiten. Aquí hay mucha gente que tú haces la exención y después quieren traer la tela para la bandera y tú terminas la tela azul y roja haciendo polocher. Entonces sí, es complejo, porque también en los dominicanos le buscamos a todo pero al Instituto Duartiano, me imagino que inclusive la educación está exenta. Cualquier cosa que se vaya a comprar para la educación, por ejemplo, a través de una institución educativa, también está exenta del pago del ITEVI. Mire, hemos hecho esfuerzo en ese orden. Y la verdad es que uno entiende que en un Estado de Derecho la ley debe ser suficiente. Y si la ley hace una exención, hay que aplicar la ley pura y simple. Claro. Pero bueno, de todas maneras, en atención a eso que usted señala, vamos a hacer un nuevo esfuerzo, a ver si haciendo ese procedimiento baja 18%, tenemos resultados, ¿no? Magistrado, como tribunal, como usted vicepresidente del Instituto Duartiano, y vamos a hacer todo el mundo involucrarnos en una, no sé si campaña, si movimiento, para tratar de lograr la aprobación final de esta ley, pero como juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, ¿no podrían ustedes, no ha logrado usted impulsar ante el Congreso, o no tienen ustedes, las leyes están muy vinculadas a la Constitución, y me imagino que ustedes como Tribunal Constitucional
pueden tener cierto grado de influencia o de poder hacer algo a través de ahí, o no, los otros jueces no se han querido involucrar en el tema. Bueno, mire qué pasa. Este es un tema que por su naturaleza lo asume el Instituto Duartiano, ¿verdad? El Tribunal Constitucional, sin embargo, consciente de su responsabilidad y de su compromiso con el país, ha impulsado el que se enseñe la Constitución en las escuelas y que se dé cumplimiento al artículo 63, ¿verdad? Numeral 13 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de la formación humana, ¿verdad? En términos también de lo que tiene que ver con los valores patrios, los valores fundamentales que ese artículo y ese numeral prevén. Y se establece claramente que una manera de conseguir un ciudadano que propenda hacia un esfuerzo para conseguir la paz social, ¿verdad?, es precisamente formar a los estudiantes en los valores cívicos. Dicho de otra manera, ese reclamo popular de que se reincorpore la educación moral y cívica en las escuelas está recogido ahí en la Constitución de la República, pero no quiere usted saber la lucha que hay que librar para que en educación se asuma esa cuestión. Mire, eso de tan extendida, por ejemplo, sería un espacio maravilloso para que ese tiempo o parte de ese tiempo sea empleado en formar a esos muchachos, a esos jóvenes que están en los centros escolares. Es más, yo estoy seguro que se reducirían, ¿verdad?, lo que son los porcentajes de acciones y hechos de delincuencia y criminalidad. El día que se logre que se le inculque valores a esos jóvenes, y no solo a la educación formal, sino también a la educación informal. Hay que hacer un esfuerzo en ese orden. Ese es uno de los factores importantes que penosamente no se toma en cuenta al momento de la formación integral de las personas. Es más, se habla de moral y cívica en las escuelas, pero eso se está administrando como una materia libre que no tiene forma de medición, y usted sabe que nuestros estudiantes, por un asunto cultural, hacen un esfuerzo de aprendizaje cuando se les va a someter a examen o a control o a medición para saber el nivel de aprovechamiento. Y si no se hace con la materia moral y cívica, si no se le otorga la misma importancia que a las matemáticas, que a la lengua española, que a las ciencias naturales, etcétera, si no se hace ese esfuerzo serio en ese orden, no habrá ningún nivel de aprovechamiento por parte del estudiantado. Mire, y ese esfuerzo que no solo va en torno al conocimiento, a la educación, al manejo de todos nuestros símbolos patrios de la forma correcta y apropiada, y esa preocupación que usted tiene, háblenos un poquito del tema de la frontera y de lo que tiene que ver con todo esto de nuestra, que se vincula a todo. Uno tiene que saber que en un momento dado, si esto se mantiene, nosotros vamos a estar todavía peor de lo que estamos en este sentido. Perfecto. Bueno, como saben ustedes, la frontera es importante por cuanto es la parte esencial, en el caso nuestro, para asegurar la soberanía territorial. El constituyente de 2010 previó en la Constitución, en el artículo 10, que era necesario, porque todos los países que tienen límites con otros tienen disposiciones en ese sentido, en el sentido de que haya una franja de frontera que garantice el supremo interés general de la nación y que la titularidad de la tierra en esa franja prevista esté reservada a dominicanos y dominicanas, de manera que no haya riesgo en términos de lo que es la línea de frontera. Usted lo que te está diciendo es que la tierra que está cerca de la frontera no se la podemos vender a los haitianos o a extranjeros. A ningún extranjero. Fíjese que eso lo establece
en el artículo 10 de la Constitución de la República y prevé eso, o sea, expresamente así. Dice, se tiene que privilegiar el interés general de la nación y entonces privilegiar en la titularidad a dominicanos y dominicanas. Eso se prevé siempre, o sea, hay una franja determinada en términos de extensión superficial a los fines de asegurar eso. Eso es parte de la protección de esa soberanía territorial de que hablamos. Pero además, se prevé en la Constitución que haya programas especiales en frontera, como por ejemplo en la misma difusión de los medios de comunicación, que haya esfuerzo orientado a difundir la cultura nacional, los valores nacionales. Hay un esfuerzo para que se privilegie a la frontera en lo que tiene que ver con el desarrollo social, económico, turístico. Todo eso está previsto en la Constitución, porque hay un régimen especial. Pero de eso no se cumple casi nada. Bueno, penosamente, como ustedes saben, la frontera sigue porque sin usted protección mayor. Se acerca a la ¿verdad? zona fronteriza y lo que escucha inclusive son radios en otro idioma. Exacto. Exactamente. Entonces, inclusive todo eso... hasta la línea telefónica. Claro, claro. Todo eso que inmediatamente le hace un roaming a otra línea telefónica. Así es. Entonces, pero fíjese que el espectro radioeléctrico es parte de la soberanía. Seguramente. O sea, ahí tiene el Estado que asumir su responsabilidad de protección. Porque la gente cree que la protección en frontera solo es los militares. Militarmente. No, 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 no. Protección de frontera es también hacer esfuerzo para desarrollarla. Hacer esfuerzo para que los dominicanos que residen allí vivan dignamente, tengan alternativas, ¿verdad? Que haya verdaderos programas de protección, de incentivo, que cada día los incentivos sean mayores. Incentivo inclusive para los dominicanos que están residiendo en esa franja de frontera, ¿no? En la franja fronteriza. Pero además un esfuerzo serio, bien orientado. O sea, hay que ir a frontera. Hay que darse cuenta que restauración, de acuerdo a lo que nos dicen a nosotros, los miembros del Centro Duartiano de Restauración, que hay un 60% de población escolar que no es dominicana, que es haitiana, Wow. y que entonces ese profesorado tiene que emplearse a fondo para, de alguna manera, tratar de vencer la resistencia que hacen ellos, porque ellos no le rinden tributo a los símbolos patrios. Ellos no quieren rendirle tributo al himno nacional. Sus padres no permiten que vayan allá con imágenes de Duarte, por ejemplo. Esas son situaciones reales que están en frontera y que la autoridad no puede estar de espalda a esa realidad y que tiene que ser de alguna manera afrontada. Hay respuestas que tienen que darse al respecto. O sea, eso no puede seguir a la deriva. O sea, hay un conjunto de cuestiones que constituyen un emplazamiento, un reto a la autoridad nacional, y la autoridad nacional tiene que emplearse a fondo. Bien. Magistrado, usted mencionó ahí, hablamos un poquito de lo que es la posesión y el tema de las tierras. Usted, yo creo que para mí es el dominicano que más maneja todo lo que es la materia de titulación en República Dominicana. Yo creo que 20 o 30 años de título de este país están firmados por usted, ¿verdad? Bueno, fíjese, sí, pero hay mucha gente que entiende la materia. No estoy solo en eso, ¿no? Yo creo que, pero yo no sé si fue la época en que yo saqué, pero todito le han firmado. Sí, es que tuvimos muchos años en registro de títulos del distrito y en San Cristóbal. En San Cristóbal y en el registro de títulos nacional. Y en la Dirección Nacional. Nacional de Sí, Títulos. sí. Magistrado, ¿cómo usted ve la evolución ahora? Yo no diría que tal vez tratar un caso en específico por su posición de juez del Tribunal Constitucional, hay que ser un poco más cuidadoso. Pero, ¿cómo usted ve todo este proceso de titulación? Uno dice, yo pensaba que el proceso, luego de que ya vi lo de los deslindes, que el nuevo título de propiedad, la obligación de que la gente vaya deslindando su terreno y que el proceso de titulación, la misma digitalización del proceso, el personal, usted yo veía un registro de títulos totalmente diferente. Entonces, últimamente uno ve
ciertas cosas que le llaman la atención. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso de los mismos Tres Brazos, que estaban, usted en su momento creo que opinó sobre eso y decía, Dios mío, pero yo fui a una rueda de prensa en el registro de títulos donde se entregó públicamente los primeros 2.000 títulos, 3.000 títulos de propiedad de por fin esta tierra, de gente que al final se cogieron una tierra y se estaban titulando y se trató de hacer una alianza público-privada, o sea, no había nada, y ahora todo el mundo, esa gente está preso, incluyendo yo creo que hasta la registradora de títulos, ¿verdad? ¿Cómo usted ve el sistema? ¿Tenemos que estar preocupados con nuestro sistema? Mire, el sistema de registro de títulos de nuestro país es el mejor sistema de cuantos sistemas existen en el mundo. El sistema registral Torrens es un sistema de fuerte eficacia, sistema que cualquier país quisiera tener. Mire, usted va a Centroamérica o a Sudamérica para quedarnos aquí en el continente y va a darse cuenta que hay letreros en propiedades, en casas, en apartamentos, que dicen, esta propiedad no se alquila, no se vende, no se arrienda, no se permuta. Para información al respecto, llame a tal teléfono. Oiga bien, en el caso nuestro lo contrario, se vende, se alquila, se permuta, se transfiere, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema especial, único en América Latina, ¿verdad?, que depura los derechos. Y cuando un inmueble entra al sistema, ha sido objeto de una depuración rigurosa a través de lo que se llama saneamiento. Sanear es limpiar, es depurar. El sistema ha sido siempre un sistema bueno y seguro, al extremo de que todavía las compañías aseguradoras de títulos no han podido establecerse exitosamente en el país, porque en masa la gente prescinde de ese seguro. ¿Por qué? Por la seguridad del sistema. En otros países, de la misma manera que se compra aquí un vehículo de motor, se busca un seguro, asimismo cuando adquieren una propiedad inmobiliaria buscan un seguro. ¿Qué ha pasado? En definitiva, todo se contrae a maneras impropias y a fallas de los operadores del sistema. O sea, en un momento dado de descuido, porque le voy a decir una cosa, la jurisdicción inmobiliaria estuvo descuidada durante muchos años, inclusive abandonada a su suerte. La jurisdicción inmobiliaria no recibía nunca una máquina de escribir, de esas mecánicas que existían, nuevas. Siempre eran máquinas descartadas del ámbito civil o del ámbito penal. Por eso llegó el registro a convertirse en un momento dado en casi un registro privado, porque ahí estaba la banca con presencia y empleados trabajando a lo interno del registro. Para poder hacer los trabajos bien de las hipotecas. En cierto modo, pero era un privilegio. Era un privilegio que arriesgaba el mismo sistema, porque eso estaba en manos de empleados privados que podían hacer cosas por vía de la banca muy bien, pero podían hacer otras cosas como en efecto hacían. Y pasaba también con grandes oficinas de abogados, y pasaba también con instituciones del Estado como Bienes Nacionales, ABICA, INVI, etc. Entonces se hacía de todo. Ese fue un descuido enorme. Como fue un descuido también la cuestión de la constancia anotada, que la gente llama carta constancia. La ley preveía que al momento de hacer 2 rebajas, ya el registrador o mensura o el juez tenía que obligarlo a subdividirse, a deslindarse y subdividirse. Y eso no se hizo. Todas esas deficiencias en ese orden fueron determinantes para que el sistema se arriesgara por muchos años. En ese proceso de modernización de la jurisdicción inmobiliaria no hay duda que se dieron pasos trascendentes en términos de la seguridad, porque se digitalizó todo, de manera que el público ya no tenía acceso a documentos originales a los que frecuentemente tenía acceso y de donde se sustraían originales
o se borraban cosas. Pero esa práctica no se daba hace años ahí, entonces uno lo ve y era otra cosa. Y entonces uno se encontró este problema últimamente, magistrado. Pero fíjese qué es lo que pasa, o sea, todo va a depender. No fue que lo politizaron eso. Mire qué es lo que pasa, o sea, ese es un caso que tiene vocación para llegar al Tribunal Constitucional. Y uno tiene que hacer reserva, en cierto modo. Pero la verdad es que ese caso, el tratamiento que se le ha dispensado, no parece que haya sido el mejor tratamiento a ese caso. Fíjese que a veces, cuando un determinado caso llega a la opinión pública y se logra orientar esa opinión pública, porque usted sabe que la opinión pública es difícil de definir, la verdad, como tal. Es el peor juez. Exacto, pero no hay duda que muchas veces, a partir de las opiniones que se formulan, no siempre opiniones calificadas, porque ese es el problema. El problema es que con mucha frecuencia se emiten juicios de cuestiones Subjetivo. respecto de las cuales no se tiene dominio, que no se tiene dominio. Hay mucha gente en el ambiente emitiendo opiniones, inclusive abogados que no son especialistas, que no conocen y emiten opiniones comprometedoras. De ese mismo caso, que usted mencionó el tribunal, ahora que usted menciona eso, yo creo que hay casos en el mismo Tribunal Constitucional que nunca se fallaron, que todavía están pendientes. Es difícil la opinión pública. Es muy difícil, entonces se desnaturalizan las cosas y cuando se desnaturalizan... Se quedan presos la gente. Cuando se alcanzan esas cosas, entonces ya usted ve que, ¿cómo vamos a salir de esto? Porque entonces, ¿cómo salimos de esto? Porque eso es lo que hay que esperar. Hay que esperar a ver cómo se sale de eso. De eso que a lo mejor no fue objeto de lo más adecuado en términos de tratamiento. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cuáles son las figuras comprometidas en términos penales? En términos inmobiliarios, ¿cuáles fueron las fallas? Eso no se ha dicho en concreto. Entonces, es lo que le digo, en situaciones como esas se generan confusiones que es muy difícil despejar. El tiempo, cuando el juez a fondo vea la cuestión, ahí nos vamos a dar cuenta qué ha pasado en una cuestión de esta naturaleza. Bien. Magistrado, vamos a ver si los dominicanos, yo creo que exigimos por mucho, vivimos pidiendo cosas innecesarias. Vamos a pedir que nos aprueben la ley, que se cumpla la ley de los símbolos patrios. Yo creo que hay gente que tiene suerte y cuando no se quiere aprobar. Tenemos todos que cumplir todas las leyes, pero hay simplemente leyes que tienen la suerte de que no pasan nada, que no pasa nada ni si se aprueban, ni si no se aplican, ni nada. Pero mire, esa misma ley, los símbolos patrios que el uso de la juca. Esa misma ley que tiene que ver con la franja fronteriza y la titularidad de la tierra y ese es más importante que lo otro. Son importantes, son disposiciones que tienen que ver con la soberanía. La seguridad y la soberanía nacional. Y con la seguridad del país. Mire, yo tengo familia en los países árabes y le voy a decir que allá con el problema de nacionalidad y religioso, que es, hay comunidades que si son cristianas o son musulmanas, no le venden al otro. Lo hacen, ¿por qué? Porque a través de la venta es el mecanismo de los diferentes países, personas, de avanzar, claro, si no puedo de la otra forma lo hago así. Compro y me corro un chin más. Sobre todo en esos sitios que un metro de tierra vale 2 pesos. Mire, ¿qué dicen la gente de Elías Piña? Dicen, gente entendida, gente que está ahí, que son profesionales pero que hacen negocio, nos cuentan muy discretamente, mire, aquí hay un fenómeno, y hacía mucho tiempo que eso estaba pasando inclusive en Montecristi. La compra de tierra por encima del valor de precio de mercado. Claro, pues se la venden extranjeros, indocumentados. Por encima del valor
del precio de mercado. Eso tiene que llamar la atención. Claro. Pero la autoridad está de espalda a esas cosas. O sea, ¿cuál es la pena? Uno en el país siente más la autoridad cuando uno se ve frente a disposiciones que tienen que ver con pago impositivo. Esas son las leyes que se cumplen aquí. Después, las otras disposiciones, como sabemos, no se cumplen en los términos que tienen La que no cumplirse. dejan nada. Y que deben dejar mucho, sin embargo. Seguro. Porque, óigame, preservar, ¿Qué mejor que la seguridad y la soberanía? ¿verdad? El territorio, lo que nos pertenece a todos, lo que asegura que las generaciones que nos sucedan Van a puedan seguir vivir, teniendo puedan vivir territorio donde en vivir. esta patria. Qué pena. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Un honor estar aquí. Debiéramos tener nosotros por obligación un segmento de símbolos patrios, ¿verdad? Respete Ojalá, su bandera, ¿verdad? Ojalá así sea. Le vamos a proveer ese material. Un segmento dirigido por Marcela Rositer. Perfecto. Que es tan estricta con ese tema. Claro. Muchísimas gracias. Un Yo he honor. visto, Eso es lo que nos falta, tener que buscar un dominicano reciente yo para he que visto instituciones que preparan un corte de bandera con la parte roja arriba de la Sí. cinta. Es una pena, inclusive a nivel oficial, Eso se ha dado Pero sí, a nivel sí, oficial realmente. importante. Bueno, si tienen una cinta tricolor tiene que Sí. ser oficial, Sí. porque tampoco la podrían Sí, usar. pero hemos visto. Y también en cosas privadas que usan la cinta oficial. Mire, en actos oficiales de trascendencia hemos visto el color rojo en la parte superior que Sí. toca el tope del asta, Sí. donde debe ir el azul. Exactamente. Es una locura. Gracias, Muchísimas magistrado. gracias, Un honor. magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional y vicepresidente del Instituto Duartiano Nacional, que hemos tocado una cantidad de temas impresionantes. Y eso que no todo. puede hablar. Muchísimas gracias, Un honor, magistrado. un honor.